En este vídeo te voy a mostrar cómo calcular estadísticos descriptivos básicos de una imagen de desplazamiento en la línea de observación de visión de un satélite generada a partir de un interferograma, en este caso a partir de imágenes Sentinel-1. Esto forma parte del ejercicio 3, interferograma en Alaska Satellite Facility. Es precisamente un interferograma del cual se obtuvieron productos adicionales generados en esa plataforma. Y esto forma parte a su vez de la asignación práctica 2, datos espaciales para geomorfología aplicada, de la asignatura de geomorfología de la licenciatura en geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Salto al ejercicio 3. En concreto me centro en el literal donde esto se inserta, que es el literal C. Y en este literal se pide que se calculen esos estadísticos básicos, ¿no? El mínimo, el máximo, la media. Bueno, ¿ok? Son los que interesan. Y en el literal D, el vídeo responde a los dos, se describiría lo visto. Tanto lo visto ya en el vídeo anterior con relación a los elementos que comenté sobre el desplazamiento observado, como lo calculado en los estadísticos. Esa información aportaría o alimentaría serían los insumos necesarios para desarrollar el literal D. Para calcular los estadísticos básicos de cualquier raster en QGIS, en este caso es el de la imagen loss o line of sight displacement, en español, desplazamiento a lo largo de la línea de observación o de visión del satélite. En cualquier raster le aplicaríamos el mismo método, que sería procesos, y en procesos buscaríamos estadísticos de capa raster o estadísticas de capa raster, ¿no? Si lo tienes ya, pues si no, bueno, pues simplemente buscando análisis raster, estadísticas de capa raster o escribiendo estadísticas en la caja de búsqueda lo encontrarías, ¿no? Bien, entonces ahora sería simplemente elegir la capa a la cual deseo aplicarle ese algoritmo, ese procesamiento. Puedo guardarlo en archivo directamente también, estadísticos los. Y esto lo que va a generar es un HTML que va a quedar almacenado en la propia ruta, en la ruta que comenté anteriormente. Y aquí además también estoy viendo los estadísticos directamente, ¿no? De todas formas, de manera persistente los voy a tener aquí en este HTML que se acaba de crear, ¿no? O sea que si lo necesitara para futuro también lo podría ver. Quedándome en QGIS, veo que el valor máximo fue 0.07 y el mínimo 0.08. En negativo, por supuesto, el mínimo y el máximo en positivo, ¿no? La media es como que el desplazamiento neto fue cero, porque a fin de cuentas menos 0.01, esto es menos 0.001, esto está en metro todo. Si lo multiplicamos por 100 nos daría que es un milímetro realmente. Si lo multiplicamos por 1000, un milímetro realmente el desplazamiento neto, o 2 milímetros, ¿no? Bueno, un poco está dentro del margen de error incluso, así que realmente el desplazamiento neto es ese. Pero es que si vemos la imagen de los, voy ahora a cerrar esta ventana grande. Si vemos la imagen los, lo que estamos dándonos cuenta es que como la mitad de la imagen experimenta desplazamiento negativo, o lo que sería más bien alejarse del sensor, y alejarse, como bien expliqué en otro vídeo, implicaría también un fenómeno de subsidencia probablemente, y además esta otra parte, que es como la otra mitad de la imagen, se acerca hacia la línea de observación del sensor, más o menos en 0.08 cada uno, ¿no? Hay un detalle que no comenté en el vídeo anterior y es este fenómeno que ocurre aquí, que no está del todo claro cuál es su implicación, pero bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay un tema que habría que profundizar más para saber qué pasa en ese lugar, si es que hay algún fenómeno estructural que lo está condicionando, ¿no? Porque aparentemente dentro de la dirección noroeste-sudeste hay aparentemente en este punto una ruptura, ¿no? Si nos movemos en esta dirección, en este punto ocurre un salto brusco del desplazamiento, ¿no? En este punto se desplaza mucho más, se aleja más del sensor, y en este se aleja del sensor pero menos, ¿no? Así que bueno, ahí hay otro fenómeno interesante para esta imagen generada a partir de ese interferograma, ¿no? Entonces, bueno, un detalle interesante es que también hay que tener en cuenta que estos estadísticos se están generando para toda la imagen. Si quito la máscara, la voy a quitar para que veamos que hay un montón de ruido que está formando parte de este. Ah, bueno, en este caso no, afortunadamente, porque la imagen loss es únicamente aplicada
porque la fase desempaquetada se desempaqueta solamente en área en tierra firme, ¿no? Así que bueno, no hay problema. Al desempacar la fase y luego también al generar la imagen loss, pues se ha hecho únicamente en tierra firme. Así que bueno, es bastante consono con lo que estamos viendo en pantalla. Simplemente estamos viendo claramente que la mitad ha experimentado un acercamiento a la línea de observación del sensor, en la línea de observación del sensor hacia el sensor y otro un alejamiento. Es un movimiento que podríamos decir que es completamente neto, ¿no? En el oeste, alejamiento, en el este, acercamiento, y esto además lo que nos está indicando probablemente de manera indirecta, podríamos utilizar también la de desplazamiento vertical, es que esto probablemente está subsidiendo. ¿Okay? Esto aparentemente está experimentando un descenso vertical y no necesariamente en esta magnitud, porque esta magnitud es en la línea de observación del sensor, no es solamente vertical, pero a fin de cuentas probablemente eso está ocurriendo, ¿no? Y estamos hablando de magnitudes de 8 centímetros, que no es mucho, pero si hacemos un interferograma para un evento, para un momento en donde no hay sismo, veremos que no hay estos valores, ¿no? Estos valores no se dan. Por lo tanto, estamos hablando de que se están acumulando unas cuantas franjas, cada franja realmente son 3 centímetros, o sea que hay un total de 3 franjas acumuladas y además no exactamente en la línea del rumbo de la falla, ¿no? De la falla predominante, ¿no? Así que probablemente aquí hay un descubrimiento que habría que hacer de estructuras que no están del todo claras. Y esto muchas veces los interferogramas hacen que esta información aflore, ¿no? Por eso es que es interesante aplicar la interferometría para este tipo de fenómenos, ¿no? Pero como siempre digo, y lo he dicho ya en los dos videos anteriores, lo repito en este, en geomorfología las aplicaciones que esto tiene son múltiples y sobre todo para el tema de deslizamientos, para el tema de movimientos en masa, o sea, para los fenómenos gravitacionales en general, eh, para también, por supuesto, para los fenómenos de colapso o los movimientos lentos que ocurren en cars, que terminan muchas veces, muchos de ellos en colapso, de techos, por ejemplo, de galería y demás, para formar dolinas o cenotes y demás. Y estos fenómenos desde la interferometría se pueden estudiar mucho mejor. Así que si fuéramos a describir esto, habría que hacer un resumen de todo lo que yo dije anteriormente, pero tenemos números, o sea, ya tenemos algunas cantidades, tenemos también los patrones debidamente descritos y además, si quisiéramos poner información territorial asociada para poder acompañarlo, podríamos poner etiquetas de Google, ¿ok? También podríamos hacer que esta capa, la de Loss Displacement, sea una capa multiplicada, o sea, con un modo de mezcla multiplicado, dado que no hay nada con lo que vaya a pelear y así los labels quedarían visibles, ¿no? También puedo hacer que las etiquetas estén encima y con eso garantizo no tener que utilizar un modo de mezcla aquí, ¿no? Así que bueno, para poder dar referencias territoriales pues siempre es útil esto, ¿no? Y también, por supuesto, si yo quisiera poner un mapa, pues también puedo poner un mapa de OpenStreetMap, ¿no? Que en ese sentido me ayudaría también a mostrar algo de carreteras y demás, ¿no? Así que bueno, sin embargo, estos ya pelean un poco, ¿no? El estándar pelea, otros mapas, usando el plugin Quick Map Services, pues podría usar el monocromo, bien, que sería mucho mejor. Ah, bueno, aquí había un problema con los, sí, ya. Y aunque, sí, el monocromo no lo puedo usar, pero puedo usar, por ejemplo, Descarto. Puedo también usar los monocromáticos de Carto, por ejemplo, o de Stammen. En concreto podría, por ejemplo, usar los de Carto y podría quizá obtener el mismo resultado, ¿no? Vamos a ver si muestro ahora en modo, quito los labels, por ejemplo, y dejo los labels únicamente y pongo de Carto, pongo, por ejemplo, eh, positron, no en oscuro, sino en positivo, pues quizá tengo un mejor resultado, ¿no? Esto me permite además, si acerco, puedo ver más cosas. Hay unos fenómenos puntuales también que probablemente son parte del error de desempaquetado y demás, pero bueno, en todo caso es interesante porque aporta muchísimos elementos que podríamos utilizar para hacer descripciones y obtener patrones que no están probablemente descritos. Y es con un sismo pequeñito que estamos haciendo, ¿ok? Con uno grandote, pues sí veríamos muchas más cosas. Nada más. Esto cierra el ejercicio número 3, en donde hemos aprovechado, hemos extraído toda la información posible de un interferograma generado en Alaska Satellite Facility y que, como te digo, en geomorfología tiene un montón de aplicaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.